Entonces, cuando ya llegas a los documentos a los que te estás refiriendo, hay algo que ha pasado que es muy importante, digamos, dentro de esa trayectoria que estamos intentando trazar. Y es pues una relación que se fue gestando, porque si ustedes recuerdan, pues yo estoy muy interesado en las prácticas de los médicos tradicionales, de mis amigos Nelsi y Mauricio. Estoy muy interesado en su práctica terapéutica, en la manera en cómo ellos sanan los cuerpos, entienden los cuerpos, diagnostican enfermedades, etcétera, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, pues estaba todo este asunto por detrás de la medicina, ¿no? Y entonces surge esto de la creencia y la verdad, surge de darse cuenta, pues, que hay una asimetría entre lo que ellos pueden decir. Ellos lo que dicen generalmente va a ser pensado como creencia, a no ser que sea muy parecido a lo que yo digo. En ese caso, uno diría que es verdad, ¿cierto? Entonces, esta asimetría tan incómoda y tan colonial, tan, digamos, tan asimétrica, ¿sí? Tan, digamos, es decir, había que pensar en esa simetría y por eso empecé a pensar que era muy importante virar hacia la medicina, también como para intentar entender la manera en la que yo mismo implementaba y hacía esa asimetría con tal facilidad, ¿no? Entonces, virar a la medicina necesariamente significaba hacerme con otras herramientas. Porque la antropología, si bien hay antropología sobre médicos y hay una trayectoria bastante amplia, pero bastante contemporánea al mismo tiempo sobre esa antropología, antropología pues digamos de la medicina entre comillas moderna, es digamos bastante contemporánea, es que yo creería que es un movimiento que empieza con mucha fuerza en la década de 1980, tal vez en los sitios donde se hace mucha antropología médica, en particular pues en los Estados Unidos, ¿cierto? Y, entonces, si bien existe esa tradición, pues de todas maneras yo sentía que lo que estaba detrás, o sea, que lo que no estábamos viendo era la ciencia. O sea, la ciencia es lo que nos dice lo que es la verdad y no lo estamos viendo y es como una especie de patrón de comparación inconsciente, digamos, no inconsciente, porque decir inconsciente como que, uy, que da como susto, pero un patrón de comparación inadvertido del antropólogo médico. Entonces el antropólogo médico va y yo les cuento, el cuajo y el descuajo no es las cosas más raras que yo he visto. He visto un poco de cosas que, wow, o sea, me acuerdo, por ejemplo, que mi amiga Nelsie, pues trabaja ella canaliza espíritus. Entonces ella trabaja con espíritus de médicos alópatas, es decir, de especialistas en medicina fallecidos que a través de ella hacen terapia. Y yo recuerdo, por ejemplo, haber estado, es algo que tengo escrito en diarios de campo, pero nunca, digamos, algún día tengo que hacer algo con eso, pero pues yo recuerdo haber estado en sesiones de su terapéutica en la que veía un efecto sobre el paciente ejercido por lo que Nelsie me estaba diciendo que era el espíritu del médico tal, porque además tiene nombre, etcétera, que pues hace parte de su corte médica. Listo. Entonces, claro, para mí pues eso es sorpresa, no, todavía no entiendo qué pasó, es incredulidad, es decir, estos me están engañando, ¿sí? O sea, este se puso de acuerdo con el Señor para mover la pierna como la está moviendo, como si se le estuviera moviendo el espíritu, ¿cierto? Pero todo eso es así, pues por mi formación como médico y porque por detrás está una forma de entender la realidad, que es la forma pues de la ciencia, digamos, ¿sí? De las ciencias médicas en este caso. Entonces, con el propósito de intentar entender entonces esas ciencias médicas, sentía que tenía que hacerme con otras herramientas y en ese caso, así fue como empecé a acercarme pues a este campo también transdisciplinar, multidisciplinar de los estudios sociales de las ciencias y las tecnologías. Entonces ahí pasa una cosa que es muy importante y es que empecé a tener una visión un poco más radical orientada hacia la práctica y hacia lo material, que son dos cosas que son muy importantes dentro dentro de lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y dentro de lo que es mi trabajo actualmente. Entonces, por ejemplo, este deseo de no traducir el cuajo es un imposible porque pues
Digamos que en términos estrictos, pues ya escribir sobre el cuajo ya implica una cierta desplazamiento de lo que el cuajo y el descuajo es en el cuerpo del paciente a un escrito. Entonces, de alguna manera ya hay un, un ejercicio de traducción, ¿cierto? Ese es un imposible, pero es como una especie de principio, como que me sirvió en algún momento como una especie de principio metodológico para intentar no decir lo que el cuajo es, que no sea las prácticas en las que el cuajo y el descuajo emergen, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque y este es un gesto que en algún sentido es un gesto antiantropológico, en un sentido de antropología muy tradicional, ¿no? Aquí sí, por favor, ténganme mucho cuidado. Pero ¿por qué digo que es de alguna manera es un sentido, un gesto un poco antiantropológico? Porque desde una cierta perspectiva uno podría pensar que los antropólogos y las antropólogas lo que han hecho durante gran parte de la historia de la disciplina, especialmente en la época pues más tradicional, más clásica de la disciplina, era conocer cosas distintas y traducirlas para intentar entenderlas en un sentido entendible para su lector, ¿no? Entonces, como parar un poco la traducción, creo que fue muy importante y creo que es un gesto que viene muy pegado a antropologías contemporáneas, de las cuales podemos hablar un poco más adelante, pero también a los estudios de la ciencia y la tecnología y a mi deseo de entender prácticas, o sea, como hacia un tipo de investigación radicalmente pragmática, ¿sí? Y eso pasa con la muerte. Todo este giro es para decirles que en mi investigación las, los muertos no están muertos porque están muertos en un sentido lato del término, es decir, porque nada, porque me gustaría pensar que nada es, ¿sí? Sino que las cosas tienen que llegar a ser de la forma, de una determinada manera. Es decir, y esto es un asunto que pues se vuelve un poco filosófico en ese sentido, es intentar ver el mundo, si queremos ver el mundo en ese tipo de radical pragmatismo, tendremos que decir que la realidad o lo que, y todas las cosas devienen en las prácticas, empiezan a hacer es a partir de prácticas particulares, ¿no? Y eso llevado a los muertos implica pensar que un cadáver en el anfiteatro no, o sea, para que estar muerto tiene que hacerse con él muerte, o tiene que ser, hacerse, digamos, muerto es un resultado de la práctica, para ponerlo en otro, de una manera un poco más clara. Y pues bueno, hay una publicación al respecto sobre cómo en el anfiteatro de medicina con los cadáveres no se hacen muertos, sino se hacen otras cosas, se hace en anatomía, se los anatomiza, pero no se hacen necesariamente muertos. Pero también eso abre la posibilidad de hacer otras cosas y la posibilidad también de intentar entender cómo el cadáver es capaz de también de hacer más cosas que la que los estudiantes y los profesores le están pidiendo que haga. Es decir, el cadáver también es capaz de exceder muchas de esas prácticas de anatomización, como lo muestra el libro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues lo mismo podría aplicar hacia cualquier otra cosa. Entonces, yo podría decir que mi investigación actual, por ejemplo, sobre vacas es sobre hacer vacas, porque las vacas también tienen que ser hechas. Y el hecho de ser hecha vaca tiene implicaciones importantes porque nos permite rastrear cómo se hacen las vacas, ¿sí? Lo vuelve una pregunta, ¿sí? Lo vuelve una pregunta además que podemos rastrear empíricamente. Y lo mismo con respecto a los muertos. Digamos que aquí pues tengo que reconocer el trabajo de una colega que se llama Julia Morales Fontanilla, con quien escribimos un artículo. Su trabajo es muy similar al mío, pero es en otros anfiteatros, es en los laboratorios de medicina legal y es en prácticas en los que, como ella dice, se trata precisamente de hacer muertos. O sea, ellos reciben cuerpos y se trata de volver esos cuerpos muertos. ¿Y qué quiere decir volver algo muerto? Quiere decir ponerle nombre, ponerle una historia, decir qué fue lo que le pasó y decir de qué se murió. Es decir, hay que hacer la muerte como un evento en el laboratorio, que eso es algo que no pasa en los anfiteatros de medicina usualmente. Cuando la muerte emerge, digo en el libro, emerge como una irrupción a la práctica, no como parte de la práctica. Al menos pues en el laboratorio de anatomía. Hay otros muchos laboratorios en la carrera de medicina y hay otras prácticas que tienen que ver con el cuerpo. Y como lo estamos diciendo, pues si esto es radicalmente pragmático, o sea, radicalmente práctico, es como lo dice una autora que se llama Anne-Marie Moll, es casi una praxiografía. Entonces eso quiere decir pues
que la respuesta solamente puede provenir del estudio detallado de las prácticas y que lo que tenemos que preguntarnos no es por las cosas, sino por cómo las cosas llegan a ser y cómo en ese mismo proceso se transforman y cuáles son las conexiones que tienen con otras cosas, etcétera, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta también en esto de los muertos y que los muertos puedan hacer cosas, los muertos no, los cadáveres puedan hacer cosas que excedan la anatomía, pues también hay muchos gestos de los estudios sociales de ciencia y tecnología y en particular pues uno que es muy importante, que es lo que autores, pues lo que Latour le llama principio, es un principio de simetría ampliado, dice él, que es pensar que las cosas o lo que pensamos como cosas tienen también la capacidad de hacer, que es algo que es, no es, digamos, es como para las personas que estamos leyendo mucho esa literatura es como obvio, pero que no necesariamente es obvio y que para los investigadores, por ejemplo, como ustedes de estudios culturales, puede ser, puede ampliar mucho la perspectiva, ¿no? Cuando uno empieza a pensar o empieza a advertir la posibilidad de de una articulación o de una argumentación en que las cosas hacen también y participan de la vida, comillas, social de las personas, ¿no? Y bueno, pero dejo por ahí.